Noticias de última hora que cimbran de lleno la relación entre México y Estados Unidos. Lo que hace apenas unas horas parecía una tensión diplomática controlada, ahora acaba de convertirse en un choque frontal, en una respuesta directa y en una declaración de soberanía que ya empieza a resonar en todo el continente. México, bajo el umbral de un nuevo liderazgo, decidió poner un alto. El gobierno mexicano respondió de frente al ultimátum lanzado desde Washington y lo rechazó sin titubeos, sin condiciones y sin pedir autorización a nadie. Lo que está sobre la mesa no es una diferencia menor, sino una disputa que podría abrir la puerta a una guerra comercial con consecuencias que ningún país de Norteamérica está realmente preparado para enfrentar. El título de esta noticia lo dice todo con claridad. México le dice no a Estados Unidos. La presidenta electa Claudia Sheinbaum, tomando la batuta de la defensa nacional, protege a la industria mexicana con una firmeza que no se había visto en décadas. Esto no puede leerse como una simple negociación comercial. Hay que decirlo claro, es un acto de defensa de nuestra soberanía. ¡Viva México! Lo que acaba de ocurrir tiene una dimensión mucho más grave de lo que cabe en un solo titular. En las últimas horas se confirmó que la Secretaría de Economía de México envió una respuesta oficial, un rechazo contundente, directo, sin matices y sin letra pequeña, a la exigencia planteada por la representante comercial de Estados Unidos, Terine Tai. Washington intentó poner a México contra la pared usando como pretexto una cláusula de seguridad nacional. La exigencia era aceptar una supervisión directa, inédita y sin precedentes sobre las plantas siderúrgicas mexicanas. El ultimátum era claro. O México abre las puertas de sus fábricas a inspectores extranjeros, o enfrenta aranceles de hasta el 25% sobre el acero y el aluminio. La respuesta mexicana fue un portazo político y económico, no a la violación de nuestra soberanía industrial, no a permitir que inspectores extranjeros auditen nuestras empresas dentro de nuestro propio territorio, no a ser tratados como una provincia subordinada cuando México es un socio comercial soberano. México calificó esta exigencia como una extralimitación inaceptable de los acuerdos firmados dentro del TEMEC, el tratado que, en teoría, nos une como socios bajo condiciones de igualdad. Y en el centro de esta confrontación aparece un mecanismo técnico con un nombre que en los próximos días se va a escuchar una y otra vez, la regla MELTE, fundido y vertido. Estados Unidos exige que todo el acero exportado hacia su mercado sea fundido y moldeado completamente dentro de Norteamérica. El argumento oficial de Washington es cerrar la puerta trasera al acero chino o ruso que podría entrar mediante triangulación a través de México. Pero el fondo del asunto va mucho más allá de un certificado de origen. Lo que realmente busca Washington no es solamente verificar papeles. Lo que está intentando conseguir es el derecho de entrar a nuestras fábricas, revisar nuestros procesos industriales y auditarnos como si México fuera una colonia y no un socio soberano. Quédate hasta el final, porque la última pieza de esta historia puede cambiarlo todo. Pero esta amenaza no apareció de la nada. Para entender lo que está pasando en este momento, hay que mirar la sombra que se proyecta detrás de la Casa Blanca. Estas tácticas de presión comercial, el uso de la seguridad nacional como garrote para imponer condiciones económicas, no son nuevas. Son parte del sello político que Donald Trump instaló en el corazón de la política exterior estadounidense. Fue su administración la que desempolvó la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, una reliquia de la Guerra Fría, una herramienta diseñada originalmente para tiempos de conflicto armado y que ahora fue reciclada como arma comercial contra aliados y socios. La administración actual heredó esa herramienta y, en lugar de archivarla, decidió seguir utilizándola. ¿Por qué? Tal vez por la presión de los sindicatos del acero en estados que pueden definir elecciones. Tal vez por una convicción propia de que el proteccionismo es el camino. Pero, sea cual sea la razón, el resultado es el mismo, una lógica agresiva que ya no distingue entre rivales y socios. Y por encima de todo eso, flota una amenaza todavía mayor. La posible vuelta de Donald Trump al poder contamina cada negociación, cada cálculo político y cada movimiento diplomático. México no está negociando únicamente con la administración actual de Estados Unidos. México también está negociando con la sombra de un hombre cuyas políticas contra nuestro país fueron cuestionadas y condenadas en distintas partes del mundo, y que podría regresar nuevamente al despacho oval. La comunidad internacional observa este escenario con preocupación. Países de América Latina que también han padecido esta forma de diplomacia basada en presiones reconocen en la postura mexicana algo mucho más profundo que una simple diferencia comercial. Ven un acto de resistencia, una frontera política marcada con claridad, una línea trazada en la arena. ¿Y qué ocurre si Washington decide cruzar esa línea e ignorar la advertencia? Lo que México tiene preparado en silencio podría tomar por sorpresa a más de uno.
La primera reacción verdaderamente importante no viene de los mercados financieros, tampoco viene de los analistas ni de los centros de poder económico. Viene desde el interior del poder mexicano. Fuentes cercanas al equipo de transición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum confirman que esta postura de firmeza fue consultada directamente con ella. Y no solo eso, cuenta con su respaldo total, sin reservas, sin condiciones y sin letra chica. El mensaje que México está enviando al mundo no es accidental. Es un mensaje calculado. El nuevo gobierno de México no va a iniciar su mandato de rodillas. La frase que ya circula en los círculos políticos resume el fondo del asunto. Sin libertad no hay concesiones. No se trata de una expresión técnica ni de una postura burocrática. Es una declaración de principios. Es una advertencia directa de que la soberanía mexicana no está puesta sobre la mesa de negociación, ni siquiera cuando del otro lado se encuentra el mercado más grande del planeta. Internamente, esta decisión se describe como una respuesta frente a lo que el propio equipo de transición llama un agresor histórico. No están improvisando. Están leyendo décadas de presiones, intervenciones y condiciones impuestas, y están tomando una decisión de fondo. Esa dinámica termina aquí. Este momento no representa únicamente una respuesta a un ultimátum comercial. Representa la definición del tono político que podría marcar los próximos 6 años. Y mientras Sheinbaum sostiene la postura política desde el poder, desde la industria mexicana, llega una advertencia que Washington debería escuchar con mucha más atención de la que parece estar prestando. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro del Acero, la Canacero, acaba de publicar un comunicado que no deja espacio para dobles interpretaciones. Por un lado, respalda la defensa de la soberanía mexicana, pero al mismo tiempo lanza una advertencia que debería encender todas las alarmas en Washington. Si estos aranceles llegan a materializarse, Estados Unidos no estaría golpeando solamente a México. Se estaría disparando en el pie. El argumento de la industria es contundente. Un arancel del 25% no afectaría únicamente a la industria mexicana. También pondría en riesgo la competitividad de toda la cadena de suministro de Norteamérica. Y mientras la región norteamericana se hunde en una pelea interna, los productores de acero de Asia, con China a la cabeza, estarían celebrando la oportunidad. Los números ya están sobre la mesa. Un rompimiento en las negociaciones provocaría un daño inmediato de al menos $10 millones repartidos entre ambas economías. Pero hay que decirlo claro, esa cifra fría no alcanza a reflejar la magnitud real de lo que está en juego. Piénselo de esta manera. Un solo componente automotriz, ya sea un arnés, un chasis u otra pieza clave, puede cruzar la frontera entre México y Estados Unidos hasta 8 veces durante su proceso de fabricación. Se procesa en territorio mexicano, se envía al otro lado, regresa, vuelve a cruzar y así sucesivamente. Ahora imagine aplicar un arancel del 25% en cada uno de esos cruces. El costo de producción no solo aumenta, se dispara hasta niveles prácticamente absurdos. Se estima que la competitividad manufacturera de Estados Unidos caería un 15% a nivel global. Los autos ensamblados en Norteamérica perderían fuerza frente a los vehículos asiáticos y europeos, volviéndose mucho menos competitivos en precio y en mercado. Sería un golpe durísimo, casi mortal, para un sector que emplea millones de personas en ambos lados de la frontera. ¿Y México se va a quedar simplemente mirando cómo avanza todo esto? Lo que el gobierno mexicano tiene preparado en silencio es una jugada que nadie en Washington parece haber calculado. Esto no es una ocurrencia de último minuto. No es una reacción impulsiva ni un arrebato político. Esto es ajedrez. El gobierno mexicano lleva semanas armando, con absoluta discreción, una lista de productos estratégicos estadounidenses que podrían recibir aranceles de respuesta si Washington decide apretar el gatillo. Pero no se trata de una lista diseñada para lastimar a toda la economía de Estados Unidos sin dirección. Es una lista pensada para golpear justo donde más duele en términos políticos. Los productos seleccionados tienen nombre, tienen peso y tienen dirección: maíz, carne de cerdo y manzanas. Porque precisamente esos tres. Porque no son productos cualquiera. Vienen del cinturón agrícola estadounidense, de esos estados que pueden inclinar una elección presidencial, de esos territorios que ningún político en Washington puede darse el lujo de perder. La lógica mexicana es quirúrgica. México no está buscando una guerra económica total. Lo que busca es generar una presión interna tan puntual, tan incómoda y tan dolorosa para agricultores y ganaderos de esos estados, que sean ellos mismos quienes presionen a su propio gobierno para dar marcha atrás. No los diplomáticos, no los analistas, no los discursos oficiales, los propios sectores afectados.
Esa es la diferencia entre golpear a alguien en el pecho y golpear exactamente donde ya tiene una costilla rota. México entendió cómo se juega este tablero y, en este momento, lo está jugando con más precisión que su contraparte. Porque mientras Washington cree que está negociando una disputa sobre acero, México está moviendo piezas en un tablero mucho más amplio, uno donde las consecuencias rebasan por completo el tema de los aranceles. Y aquí es donde el plan completo empieza a revelarse. Debajo de esta confrontación comercial, se está moviendo algo mucho más profundo. Este conflicto no es un episodio aislado, es una grieta. Y cuando las grietas se ignoran, tarde o temprano se convierten en fracturas. Durante décadas, la política exterior mexicana se construyó sobre una idea central. La relación con Estados Unidos era complicada. Sí, pero era la relación que marcaba el rumbo. El Temec era la piedra angular, el ancla económica, la razón por la que México ordenaba su industria, su comercio y buena parte de su futuro alrededor del vecino del norte. Pero hay un límite para la cantidad de veces que un socio puede comportarse como jefe antes de que el otro empiece a mirar hacia otras direcciones. Y del otro lado ya hay actores que llevan tiempo esperando exactamente este momento. El bloque BRICS, con China y Rusia observando cada movimiento, no está viendo esta crisis como un problema. La está viendo como una oportunidad. Llevan meses cortejando México con ofertas de inversión en infraestructura crítica, puertos de aguas profundas, corredores ferroviarios interoceánicos y desarrollo industrial de largo plazo. No son únicamente propuestas económicas, son propuestas geopolíticas. China y Rusia quieren ampliar su influencia en el patio trasero de Estados Unidos, y la torpeza de la diplomacia estadounidense les está dejando el camino servido sin que tengan que hacer demasiado. Piénselo por un momento. Si Washington insiste en presionar, podría terminar provocando lo impensable. Empujar a su segundo socio comercial más grande, a su vecino inmediato del sur, directamente hacia los brazos de sus principales rivales globales. Las consecuencias de un México girando hacia el bloque BRICS serían tectónicas. No estamos hablando solamente de comercio ni de una disputa por certificados, acero o aluminio. Estamos hablando de una posible reconfiguración del equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental. Y Trump, aunque no esté sentado todavía en el despacho Oval, sigue proyectando sus sombras sobre todo este escenario. Sus políticas no fallaron únicamente por el estilo confrontativo. Fallaron porque provocaron daños reales al sistema de comercio internacional. Su doctrina de América primero terminó traduciéndose en un Estados Unidos solo, alejando aliados históricos, sembrando desconfianza y dejando una incertidumbre que todavía hoy se sigue pagando. La exigencia actual trae ese mismo ADN político. La idea de que Washington puede imponer reglas de manera unilateral, hacer a un lado los tratados cuando le conviene y pasar por encima de la soberanía de otros países bajo el argumento de defender sus propios intereses. Pero el mundo ya se cansó de ese juego, y México también. La firmeza de Sanebom no debe entenderse únicamente como una respuesta a este ultimátum. Es también un mensaje hacia el futuro. Si Trump, o alguien con esa misma visión, regresa al poder, se va a topar con un México distinto. Un México que ya diversificó sus alternativas, que aprendió a presionar justo donde duele y que está dispuesto a asumir un costo de corto plazo si eso significa defender su dignidad en el largo plazo. ¿Washington logrará recalcular antes de que sea demasiado tarde? Lo que ocurra en las próximas horas puede definirlo todo. En este momento, la pelota está en la cancha de Washington, y Washington tiene exactamente 3 caminos posibles. Ninguno es cómodo. El primero es escalar, cumplir la amenaza arancelaria y desatar el caos económico que ya se puso sobre la mesa. 0,000 millones de dólares en daño inmediato, cadenas de suministro fracturadas, empleos en riesgo en ambos lados de la frontera, inflación disparada en el país que más tema la inflación. Como consecuencia directa, China encontrando abiertas las puertas que Norteamérica acaba de cerrar por su propia cuenta. La segunda opción es retroceder, retirar la exigencia de inspecciones en sitio y aceptar que México no va a doblarse. Pero esa salida tendría un costo político enorme. Sería una victoria visible para Sabaudí, al mismo tiempo, una derrota igual de visible para Catherine Tai y para la Casa Blanca. En el clima político actual de Estados Unidos, dar marcha atrás no es una decisión sencilla. Retroceder implica pagar un precio político que pocos en Washington parecen dispuestos a asumir. La tercera opción es el diálogo. Buscar un mecanismo de certificación de origen que México pueda aceptar sin entregar su soberanía y que al mismo tiempo atienda las preocupaciones reales de Estados Unidos sobre la triangulación del acero chino. Ese es el camino más razonable. Es la única ruta que no termina en desastre. Pero hay que decirlo claro. En el ambiente político actual, la racionalidad no siempre es la que gana.
Y mientras Washington analiza, calcula y delibera, el reloj sigue corriendo. Cada hora que pasa sin una salida diplomática es una hora en la que los inversionistas vuelven a hacer cuentas, las empresas congelan decisiones y los mercados absorben la incertidumbre como una esponja. Las próximas horas son absolutamente críticas, porque si algo quedó claro en este conflicto es que México ya no está jugando a esperar. México está jugando a ganar. Recapitulemos lo que acaba de suceder. México rechazó formalmente el ultimátum de Estados Unidos sin condiciones, sin una negociación previa y sin pedir permiso. La amenaza de aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio ahora pesa sobre la relación comercial más grande del mundo. El gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respaldó esta postura sin reservas, colocando la disputa no como una simple negociación técnica, sino como una defensa de la dignidad nacional. La industria mexicana advierte que una guerra arancelaria sería un suicidio económico para toda Norteamérica. México ya tiene preparada una lista de represalias quirúrgicas, dirigida directamente hacia los estados que deciden elecciones en Estados Unidos. Y en el fondo de todo este tablero, el bloque BRICS observa con paciencia, listo para ocupar el espacio que Washington está dejando vacío por su propia torpeza. Esto no es una pelea por toneladas de acero ni por porcentajes de arancel. Esto es una batalla por respeto. Es la definición del tipo de relación que México va a sostener con su vecino del norte en el siglo XXI. Una relación entre socios iguales, construida sobre reglas acordadas y respeto mutuo, o una relación de dominación donde Washington ordena y México obedece. La respuesta de México ya fue dada. Ahora el mundo espera la respuesta de Estados Unidos. Y mientras esa respuesta llega, el costo ya empezó a correr. Si los aranceles llegan a materializarse, el golpe lo van a sentir directamente los bolsillos de la gente. El precio de los automóviles subiría. Los electrodomésticos subirían. Todo producto que contenga acero terminaría costando más. La inflación, que ya es una preocupación real para millones de familias en México y Estados Unidos, recibiría un impacto nuevo, duro y brutal. No sería un golpe abstracto ni lejano. Sería un aumento que se reflejaría en las compras, en los créditos, en las fábricas, en los empleos y en la vida diaria de ambos países. Miles de empleos manufactureros quedarían en riesgo inmediato. Empresas que invirtieron miles de millones confiando en la estabilidad del TEMEC verían cómo sus planes, sus contratos y sus proyecciones se convierten en papel mojado de un día para otro. Todo eso por una exigencia que, en el fondo, ni siquiera le da a Estados Unidos una ventaja estratégica real en el largo plazo. Es una política marcada por la miopía electoral y por la nostalgia de un proteccionismo que ya demostró sus límites y su fracaso. Seguiré monitoreando esta situación muy de cerca y les estaré informando en cuanto haya nuevas señales, nuevas respuestas o cualquier movimiento importante. Si este análisis les ayudó a entender mejor lo que realmente está en juego, ya saben qué hacer. Dejen su me gusta para que más personas conozcan el fondo de esta crisis. Suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse ninguna actualización sobre este tema. Y ahora quiero leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Creen que Washington va a retroceder antes de que el costo sea demasiado alto? ¿O creen que va a apretar el gatillo aunque la factura económica y política les salga carísima? Dejen su respuesta aquí abajo.